Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos en español lento y esta vez hablamos sobre las películas que vimos últimamente. Son bastantes, así que no sé si van a entrar todas en este video, pero bueno, yo soy Mila. Y yo soy Martín Crack. Y comenzamos. La primera película que vimos fue Project Hail Mary. Hace bastante tiempo. Sí, eso fue hace un año más o menos. Fue hace como 2 meses. Sí. Porque fue en abril, fue cerca de mi cumpleaños. Y ahora estamos a primeros días de junio, literalmente hace 2 meses. Ok. ¿Qué decir de esta película? Muy larga, ¿no? Sí. Es una peli muy larga que parece que va a terminar 30 veces y continúa por media hora más. Y es una peli que me gustó mucho cuando la terminamos. Pensé, wow, qué montaña rusa de emociones, ¿no? Que fue esta película. Me gustó un montón, la verdad. Pero sí es verdad que no hay algo de esa película que se haya quedado conmigo hasta ahora, por así decirlo. Interesante. Como hay películas que tal vez no me gustaron tanto como esta, pero que hubo algo que se quedó conmigo, ¿no? Claro, como que dejaron más impacto en vos con el tiempo. Sí, hubo algo que me atrajo especialmente. Yo siento que en el general esta es una película que sacando... No, ¿cuánto dura? Porque yo tuve la sensación de que duraba mucho. 156 minutos, así que Es larga. sí, más de 2 horas. Bueno, sacando el tiempo, que bueno, hay gente que, por ejemplo, mis padres, supongo que una peli tan larga se les complicaría verla de una pasada. Sacando eso, es una peli que recomiendo a todo el mundo, porque creo que entra perfectamente en la definición de una muy buena película. Sí, sí, es verdad. Es como una peli para todo el mundo. Y creo que personalmente la duración no es un problema porque te mantiene con curiosidad. Sí, total. Siento que también verla en el cine es otra experiencia, ¿no? Visualmente es espectacular, pero sí, eso es mi opinión. Interesante. Bueno, próxima. ¿Vos? A mí me encantó y siento que es verdad que con el tiempo la olvidé un poco. Es como esas películas que están muy buenas pero después no recordás realmente. O sea, tengo una experiencia similar a vos, pero la verdad la recomiendo. Y la recomiendo especialmente para ver en el cine. Ahora creo que ya no está, pero en su momento fue una experiencia. Fue una experiencia verla en el cine. Bueno, después vimos Glass, porque estábamos viendo la trilogía. Oh, Vimos Unbreakable, vimos Split. El último video de hace 2 meses terminó con Split. Y después vimos la última, Glass. ¿querés decir algo vos primero? Bueno, o sea, un poco de recap. Estuvimos viendo muchas películas de Shyamalan. Y, y siempre tiene como este patrón de que tiene películas increíblemente buenas y tiene películas que están un poco flojas, diríamos en argentino. Está un poco floja esta. Esta es... ¿Te acordás de la peli anterior? De la trilogía y la primera. Bueno, imagínate una combinación de esas dos, pero peor, ¿no? Como si
se siente muy forzado, creo, y muy innecesario y muy como inconcluso, como muy demasiado como qué está pasando. La verdad, no voy a decir que no es una peli divertida, porque yo me divertí, Entretenida, ¿no? pero es una peli demasiado floja, como se, se cae, se cae, básicamente. Así lo puedo definir. Sí, Creo yo que de creo la que esa es la trilogía, mejor definición, está floja. creo que de la trilogía es la peor, sin dudas. Pondría la mejor para mí, creo que es Unbreakable y después Split. Y esta está en la trilogía yo pondría primero Unbreakable, segundo Split y en el puesto 9 más o menos a este Glass. Ok. O sea, quedaría novena en una trilogía. Está muy bien. Sí, estoy con la misma opinión que número uno, Unbreakable, porque Unbreakable, si no vieron el otro video, nos encantó, nos sorprendió mucho. Split nos gusta y esta es increíble que se supone que sea parte de la misma trilogía. Muy forzada, pero bueno, entretenida. La miraría igual, no es que diría, oh, esta película arruina la trilogía. No. La miraría igual, pero es como constantemente estás esperando un momento que no llega. ¿No? Como Mm, que estás toda la película esperando como que va a pasar algo que nunca pasa. sí, es verdad, es Mm. verdad. La próxima es una que ayer estuvimos hablando, curiosamente, Vivarium. Ayer fuimos al cine a ver la última película que vamos a hablar en este video o en otro video si es muy largo, que fue Backrooms. Y hace 2 meses vimos la película Vivarium, que es una película que debería, para mí, forma corta de reseñarla, debería ser un corto, no debería ser una película. Se siente como que la forzaron, la extendieron un poco, pero como concepto está muy bueno. Hubo alguien que dijo, se me ocurrió esta idea, no es cool, sí, es súper cool, hagamos una película y debería haber hecho un corto. Ese es el Exacto. resumen. Sí. ¿Algo más que quieras decir? No. Listo. Bueno, después me acuerdo, esta película la vimos porque estábamos sin Netflix, no teníamos muchas alternativas y esta era como la única opción que podíamos ver. La vimos con publicidad de por medio, pero estaba gratis en Argentina, que se llama The Help. Eh, Está buena. The Help, Película de televisión para mí. yo la vi en mi escuela, Mm. de hecho. No recuerdo el contexto, no recuerdo si estábamos hablando de la historia de la diferencia racial en Estados Unidos, porque también recuerdo que vimos la película de Mandela. Ah, Siento que son del mismo periodo en mi vida, y no recordaba mucho de esta película, excepto un chiste. Literal. Hay un chiste que yo recordaba perfectamente y estuve toda la película esperando ese chiste, pero en general a mí me gustó mucho y me sorprendió ver a Emma Piedra tan joven, la Emma verdad. Piedra. ¿No? Es Sí. como, es muy raro. Pero bueno, yo soy una persona que este tipo de películas eh, son para mí, la verdad. Me gustan mucho las películas de este tipo, de este contexto, que hablan de estos temas, la verdad. Así que para mí, si son como yo, la recomiendo. Sí, está buena. Es una peli que, no sé, no me cambió la vida, pero obviamente está linda para ver. Después vimos I Saw the TV Glow, recomendación de Reno, shout out a Reno. Yo esta película la vi
cuando estaba haciendo mi watchlist de películas de terror y la elegí por una reseña que me causó mucha gracia, que decía, esto es Donnie Darko para los trans o algo así. Em, y dije, ok, hay que verla. Donnie Darko es de mis pelis favoritas. Y la verdad es que me gustó mucho. Es una peli muy linda estéticamente también. Sí, creo que la estética es un punto muy fuerte de la película, Me como la quedo, fotografía. me quedó las imágenes visuales más que la peli en sí. No, a mí al revés. O sea, siento que la parte visual está muy buena, pero la peli tiene un mensaje bastante oscuro Yo y... lo olvidé, ¿En serio? sí. No recuerdo nada. Yo Bueno, recuerdo imágenes. como saben, estas reseñas son sin spoiler, así que, bueno, Movie Club. En los Movie Clubs sí hablamos con spoiler. Bueno, Pero recuerdo que fue una buena experiencia, la verdad. sí, recomendamos. Yo le puse 4 estrellas de 5, así que me Mm. gustó bastante. Después vimos la probablemente la más conocida de Shyamalan, que creo que ambos habíamos visto, pero hace muchos años de chiquitos, Sí, que es El sexto sentido, de Sixth Sense. sí, el sexto sentido. Ujú. ¿Qué tenés para decir? Em, la verdad, n- no recordaba haberla visto, no recordaba nada de la película, pero es una película que todo el mundo, o Todos los padres, todos los millennials vieron. todos saben el final. Esa es la palabra para mí. Como todos conocen el final, pero conocía como la escena final y la revelación que sería raro. Comenten si alguien está mirando este video y no sabe el final, porque sería más extraño no saber el final que saberlo. Sí, y yo la vi, pero hace tanto tiempo que no recordaba nada. ¿No recordabas el final? Sí, Ah, pero al final lo sabía, lo tenía en mi mente y creo que es porque se volvió tan meme. O sea, es como sí, hay tantos memes con el final, sí, sí, ¿no? sí, es verdad. Que estuve toda la peli esperando el final. Aún así, me gustó mucho y me gustó mucho como no recordar casi nada porque tiene imágenes fuertes y escenas fuertes que me hicieron decir, hey, ¿qué está pasando? Yo pensé que, no sé, esta era una peli de padre, como imagino a mi padre viendo esta peli, y mi padre es una persona que no miraría este tipo de pelis, ¿no? Como tiene cosas creativas y cositas. Me gustó, la verdad, la experiencia de volverla a mirar. Entonces, si la viste, sabes que es una gran película. Si no la viste, mírala porque es una gran película. Aunque sepas el final, yo lo sabía y aún así, muy bien. Sí, eso también quería remarcar. Sabía el final, fue como mirar la película sabiendo lo que estaba pasando todo el tiempo, pero así todo se nota que es una gran película. Sí, Así que, obviamente, recomendada. Es un clásico. Y después, creo que sí, entramos como en un loop de películas de los 90 y los 2000. Estábamos como en esa situación y vimos el efecto mariposa, The Butterfly Effect, sí, que esto fue porque vimos I Saw the TV Glow. Trata sobre esto un poco de la nostalgia de los recuerdos de lo que mirábamos en la televisión de más chicos, ¿no? De más pequeños. Hay como algo de eso en la película que hablamos antes. Y yo le decía a Martín, yo tengo esa sensación con la película The Butterfly Effect, como que fue una película que me traumó de chiquita, que me había generado, que no recordaba nada, pero sí. recordaba que me había hecho sentir mal y que la vi siendo muy niña, muy pequeña. Entonces por eso la vimos y efectivamente era una película muy oscura para una niña, ¿no?
Yo esta peli nunca la vi, sé lo que es el efecto mariposa, em, y, y conozco y sabía uno de los finales, ¿no? Porque es una peli con varios finales, y Ah, es yo verdad. sabía uno de los finales, no tenía conexión, no sabía quién es, pero ¿Sabías de sabía el mejor final, ¿no? sabías de los finales alternativos sin saber de la película? Sí, y viéndola, es posiblemente... Bueno, esta peli es una... Hablando de Proyecto Hail Mary atrás, ¿no? Yo Sí. siento que esta peli es súper inferior a Proyecto Hail Mary, por ejemplo. Y no la recomendaría como recomendaría Proyecto Hail Mary. Pero esta peli tiene cosas que se quedaron conmigo, como lo fuerte que es, o sea, lo crudo, no sé. Es una de esas pelis que yo me esperaba algo totalmente diferente, ¿no? En cuanto a las cosas malas que pasan, pero son tantas y Demasiadas. tan malas que me dejaron con una sensación que pensando en la peli como la vuelvo a tener y es súper, hermano. O sea, es una película que me tocó muy fuerte, la verdad, me choqueó muchísimo y yo también me traumaticé un poco. Claro, es una película que una expresión que tenemos es que te deja un sabor amargo y también para mí tiene un final muy meme. Uno de los finales es muy meme. Es el mejor, es el mejor, es el mejor probablemente final de la historia del cine. Es increíble. Así que sí, yo la recomiendo igual. Siento que es una película interesante y me encanta que jueguen con este concepto. Me gusta mucho siempre el concepto de qué hubiera pasado si. Mm. Em, pero bueno, particularmente me gusta por esto de que la vi de pequeña y creo que no la debería haber visto de pequeña. Creo que mi mamá se durmió y no se dio cuenta de lo que estaba viendo y porque le pregunté y no se acordaba. Aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Se verás aquí? Uy, es aquí. Se ve en esa cámara. Sí. Bueno, la siguiente fue la 2. No, la siguiente fue The Visit de Shyamalan, de la de los nietos. Ey, buena peli. Terror. O sea, low-key buena peli. Sí, 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 sí. Yo recordaba que esta película es muy gracioso. Esta película aparecía de publicidad cuando miraba dramas coreanos con Fausto cuando éramos chiquitos. No sé. Y me acordaba de escenas en particular, las tenía de memoria de haber visto tanto la publicidad mientras miraba dramas coreanos. Em, y voy a decir algo. Cuando vi el tráiler hace 10 años, yo pensaba, ok, esta película es algo que me molesta, como hacer que los abuelos sean algo de terror, o sea, ¿por qué? Pero hoy en la actualidad no pienso eso. Siento que los abuelos pueden ser súper terroríficos. Es más, yo tenía pesadillas con mi nono cuando era chiquita. No sé por qué, hay algo ahí un poco Sí. tabú. Es que no es que los abuelos se ven casi como de otro planeta, ¿no? Como de otro momento, como antiguo, ¿no? Como Lo algo. son un poco. Bueno, sí, por eso yo pienso que por costumbres, ¿no? Por cómo se ven también, o sea, tal vez es un poco controversial hablar de esto, pero Claro, tabú. es verdad. O sea, si lo pensamos, cuando sos un niño y ves a tus hermanos como se siente tan cercano, tus padres se sienten cercanos, aunque sean más mayores, pero los abuelos se sienten como
Es que estoy pensando en la palabra momia. Es un montón, Bueno, es un montón. basta. Buena peli, buena peli. Buena peli. No vamos a interiorizar más en eso, pero siento que juega con ese concepto y me gusta. Muy buena peli, en realidad. Sí. Después vimos otra más de Shyamalan. No sé cuántas nos quedan para terminar su filmografía. Vimos Knock at the Cabin, que a mí me encantó, la verdad, me gustó No sé mucho. por qué me gustó tanto también. O sea, ni siquiera tiene buenas reseñas. En Letterboxd tiene 2.9, no sé. Pero la vimos completa y se sintió como un viaje súper smooth, no lo sé cómo explicarlo, pero me gustó conceptualmente. Está Ron Weasley, está Batista, em, y, y está muy divertida y muy rara y muy... Muy psicológica. Sí, Me encantó. lo mismo. Parece un poco el efecto de Vivarium, que tal vez puede ser un corto, pero está bien alargada una película. Podría funcionar como corto, pero siento que funciona muy bien como largometraje porque eh, necesita esa tensión, necesita esa espera un poco para mí. Sí, pero al final yo siento que el concepto general no es tan complejo. No, No. no es complejo, pero está muy bien narrado. No sé, me gustó. Bueno, ahora sí, después de todas esas, vimos El efecto mariposa 2. Creo que es la peor raiteada que tengo en mi Letterboxd. Creo que probablemente habría que hacer un top de mejores películas y de las peores, y está nominada. Esta está nominadísima. Efecto mariposa 1 es excelente. Efecto Mariposa 1 es Clean, es otra limpia. saga. Es como, no, es todo lo que no es esta película. Sí, sí. Comparten el nombre y no tienen nada que ver. Sí, es verdad. Ni No tiene siquiera, conexión, es otra persona. no, pero tampoco tienen como, no siguen las mismas reglas. No, Tampoco. no, no. Está todo mal, Sí, o sea, básicamente. De manera narrativa, de, no sé, los diálogos súper los forzados. personajes súper, no me acuerdo quiénes son. Todo mal, todo mal. No No, nos importaban los personajes. Yo siento que cuando le pasa a algún personaje y no te importa, está mal. Está mal. no la vean, No punto. la vean. No hay nada que puedan necesitar de esta película. Pero después de haber visto esta que detestamos, vimos una que nos gustó un montón. Cloverfield. Voy a ver si en la cámara se ves aquí, pero mientras si quieres hablar de Cloverfield. Cloverfield, película... Así se ve. Otra película en la que acontecen cosas que no te podés llegar a esperar de ningún tipo viendo los primeros 15 minutos. Como decís, ok, esto va a ser una película de este estilo, te transforma en una película de otro estilo, pero 5000% más diferente. Y es corta, en mi opinión, es bastante... O sea, yo la sentí corta y la sentí perfecta en cuanto a todo. Me gustó todo. O sea, me gusta el género, el tema que toca, cómo lo toca. Visualmente pienso mucho en cómo mierda hicieron esto. Cómo mierda hicieron esta película. Sí. Y no sé, fue increíble, la verdad. Me gustó un montón. Gran experiencia. A mí me encanta que parece en un principio, voy a decir, 28 Years. Dates, la primera, 28 Days, yeah. 28 Days Later, porque está como en VHS y la calidad está cuestionable. Es Sí. como muy found footage y a nosotros nos gusta mucho el found footage en el terror. Y nada, se transforma en
en algo que está muy bien hecho. No sé, no quiero decir nada, mírenla. Si te gusta el found footage, Y el terror. es un found footage raro ¿no? No sé si decir el género, como para mí es... No, no lo digas, no lo digas, no. Bueno, no lo voy a decir. Pero digo que es un found footage raro porque el found footage al que estoy acostumbrado es muy intencional, como intencionalmente grabás lo que está pasando. Y siento que esta es found footage sin querer, es como found footage que no debería ser found footage. ¿Tiene No entiendo, sentido? no. Como pensemos en la de Blair Witch. Sí. Ellos fueron a grabar este lugar como... Ah, porque están haciendo un documental. Esta es como que están grabando de casualidad, Ya, es eso como decís. muy casual, o sea, es fan footage pero por casualidad. Ujú. Por eso digo que es raro, ahora que lo pienso, después de haber visto varias de fan footage, siento, tal vez no debería haber sido fan footage, pero agrega mucho No, a lo visual para mí. a mí me encanta que sea found footage, siento que suma la sorpresa. Creo que esa es un poco la Sí, intención. yo creo que suma mucho al total por la sorpresa y lo visual, Ujú. pero creo que funcionaría sin ser fan footage también, Ujú. pero en general me gustó mucho. Ok. Bueno, después vimos, bueno, Martín volvió a ver, yo nunca había visto 300. 300. Ok, yo la vi, entonces vos tenés que decir tu opinión de verla por primera vez. Yo cuando empezó, lo único que pensaba era, está Cersei Lannister de Game of Thrones. Está Cersei. Era mi único pensamiento. Martín no vio Game of Thrones. Ahora mismo estamos mirando The Walking Dead. En el futuro vamos a hacer que Martín vea Game of Thrones. Tiran un bebé ¿Dónde? en el inicio de la película. ¿De 300? Sí. No me acuerdo. No me acordaba. Bueno, no sé si tiran un bebé o esa es la parodia, pero tiran bebés. Y es... Es bastante fuerte, es bastante sangrienta, obviamente. Me generó mucha curiosidad sobre todo lo espartano, ¿no? No sé por qué Me esta gustó. peli es es constante. Esta peli es literalmente, podés tomar cualquier frame, podés ver la línea de la película y decir acá, cualquier parte, no importa. Y es un fondo de pantalla épico, como Sí, le decís a ChatGPT, generame un background épico, como con imágenes súper como así, ¿no? como, sí, con imágenes épicas de edits de TikTok y es literalmente toda la película. Es verdad, es verdad. Es muy épica. Sí. Obviamente recomendada, creo que es como clásica. Bueno, la cámara tiene un límite de 30 minutos, así que se cortó y no nos dimos cuenta, pero estábamos hablando de 10 Cloverfield Lane, que sería la 2 de Cloverfield, que me encantó a mí. Es mejor que la uno. Facts. Según Martín, según yo, las dos están al mismo nivel. Son muy distintas, no tienen como una conexión muy obvia, podríamos decir, pero increíble. Me gustó mucho y recomiendo mucho ver las dos de Cloverfield. En teoría son tres. La tres no la vimos. La 3 no tiene tan buenas reseñas, Sí, pero quiero verla ahora que las estamos... yo no. Pero las dos las recomiendo ver porque son muy buenas y muy infravaloradas, la verdad. Claro, para mí siento que son bastante populares, pero quizás no son como los... Deberían ser más populares todavía. Sí, totalmente. Porque, porque son, hermano, son divertidas, son buenas y tienen cosas, no sé, son creativas.
Ujú. Y le estaba diciendo a Martín también que las tuve en mi watchlist por muchísimo tiempo. Siento que el póster no les hace justicia porque no tenía ganas de verla a las dos, honestamente, hasta que las vimos. Hablando de justicia, hay un baile del Fortnite que se llama Justicia Naranja. Wow. Like si quieren que haga una coreografía de ese baile. Bueno, la siguiente es una que me gustó muchísimo, a vos también creo, Undertone, otra de terror. No la entiendo esta película. ¿No la entendés? No la entiendo. No la entiendo. No la entiendo porque no sé qué tiene o qué es o qué pasó, pero no es una película que tenga tan buenas reseñas. Sí, No es una película en la que piense y diga, wow, qué terrorífica. Pero me dio tanto miedo. O sea, yo también. la pasé tan mal. O sea, no sé por qué me generó tanto miedo. Yo creo que sé por qué. Porque tiene muy buen trabajo de sonido. Para mí debería ser más apreciada solo por eso. Solo por eso. Es una película de un podcast. Sí. Estamos haciendo un podcast ahora. Es una película de un podcast. Un podcast y una abuela. Explícame cómo esas dos cosas pueden combinar y hacer una película que, en mi opinión, está muy alta en el top de las que vimos. Vimos muchas de terror. Yo juego muchos Demasiado. juegos de terror. Y esta peli en particular me fascinó, la verdad. Hubo momentos en los que... Hubo un momento en el que me levanté al baño. Mentira, no tenía que ir al baño. Era broma, necesitaba un break. Necesitas un segundo. No sé si fue como un momento particular donde estaba más de... Pero me gustó un montón esta película. Sí. Pasa que Yo la recomendaría como la mejor película de terror del 2025. Pero después Wow. ves las reseñas y Sí. no tiene tan buenas reseñas. sí, tiene 3.0 en Letterboxd. No sé por qué a las personas no les gustó tanto como a nosotros, porque, o sea, los dos estamos muy de acuerdo en esto. Y, no sé, a mí me parece que tiene algo especial. Hasta incluso siento que tiene algo especial, tiene algo único que no había visto en otras películas. Y me encanta cómo trabajan el sonido, me encanta cómo trabajan la historia de que es la historia que está pasando, que genera miedo, ¿no? Es un podcast. Sí, es un podcast de terror, así que escuchen a mi podcast de terror. Literalmente por esta película empecé a escuchar podcast de terror y empecé un podcast de terror. Yo por esta peli empecé a dejar de escuchar podcasts de terror y no visito a mi abuela hace 2 meses. Pero sí, literalmente afectó, fue un antes y un después en mi vida. No joke. Esta peli es de verdad, o sea, la quiero volver a ver. Quiero verla con mi mamá, quiero saber qué opina mi mamá. A mi mamá le gustan mucho las películas de terror. Decidimos que vamos a dividirlo en 2 partes, así que nos estamos acercando al final y después pueden ver la parte 2, donde seguimos hablando de las películas que vimos, pero continuamos ahora en un ciclo de terror porque, no sé, Undertone, bueno, todas las películas que vimos eran de terror menos 300 y The Butterfly Effect. The Butterfly Effect 2 no es de terror, pero es un horror de película. Es un horror de película, es verdad. Pero ahora tenemos un terror argentino que se llama Aterrados, Terrified en inglés. Sí, Opiniones. Es el director de nuestra primer película de Movie Club de livestream del canal, Cuando acecha la maldad, When Evil Lurks.
Esta es su primer película, creo. Esta peli me pone muy triste. ¿Por qué? Porque es increíble esta película hasta que llega el acto 3. Muy similar a como nos sentimos con su otra película, que también nos gusta mucho. ¿Cuál? When Evil Lurks. Cuando A mí, acecha la es que maldad. a mí el acto 3 de cuando acecha la maldad ¿Te gusta? no me destruyó tanto como a vos. A mí sí me destruyó completamente. Que esa, estamos hablando de la otra película del mismo director. Pero en esta es más notorio para mí. En esta el tercer acto se cae a pedazos. Y es verdad, es triste porque tiene tanto potencial. Está Em, muy bien. Me pasó como Undertone un poco de momentos de decir, ¡buah! Que tengo miedo. Pero estaba todo muy bien en esta película hasta que llega el acto 3 y todo se cae, todo se derrumba. Sí. Pero muy feo. Muy mal, muy mal. O sea, yo es que lo recuerdo y me pongo triste, porque pienso en la imagen que estoy viendo acá y digo, ¡buah! Esa escena es mortal. De hecho, Sí. em, nada, me inspira mucho esa imagen a A querer querer hacer crear. algo de terror así. Y después veo el póster y digo, todo se rompió. Sí. Pero igual la recomendamos, obviamente. Película argentina de terror, Sí, decente, es muy buena, es muy buena. Sí, no tiene un buen final. O a nosotros no nos gustó el final. Obviamente pueden tener una opinión diferente, así que experimentenlo por ustedes mismos. Puede ser buena para Movie Club también. Pero siempre noto cuando aprovecho a hacer promoción, aprovecho a hacer anuncio, vamos a tener clases grupales estilo Movie Club, donde un día miramos la película y otro día hablamos de la película. E hice una encuesta en Patreon, que si quieren pueden ir y participar, puedo dejar el link en la descripción. Pero me comentan mucho que no tienen interés en películas de terror. Muchas personas, así que quiero mantenerlo variado, porque creo que si fuera por mí o por nosotros, hay mucho terror, nos gustan mucho las pelis de terror. Bueno, continuamos con una que no es de terror. Una de Shyamalan otra vez, Lady in the Water. una de las pelis más raras que recuerdo haber visto. Me gustó, pero mm, es otra peli que me hace decir que no entiendo esta peli y no entiendo cómo surgió la idea. Me gustaría ver la reacción de los productores cuando Shyamalan les dijo el tipo de peli que quería hacer. Yo siento que son puras vibes, ¿no? Es como puras vibras, no hay que como... Había escuchado algo de que es una peli que hizo con sus amigos Ok, y es una peli que me gustaría, o sea, es una peli, es raro, es una peli linda como para ver en familia, pero a la vez no, porque son todos hombres adultos y viejos y like, tiene vibes, pero que siento que nos gustan por ser adultos y la historia es demasiado extraña, la ejecución. No entiendo esta película, pero me agradó. No voy a decir, me agradó. ok, ok. Yo siento que es la película que más What the fuck, her. intermedia estoy. No es que no me gustó, no es que me gustó tampoco. Estoy en un punto tan neutral. Nunca tuve un punto tan neutral con una película como con esta. Sí, siento que no entendí. Creo que me dormí. Después tuvimos que retrasar para atrás. Eso no ayudó a la experiencia. Pero sí, qué sé yo. Eh, Diría que la vean también para que... diría que la vean si están viendo toda la filmografía de Shyamalan por alguna razón. Como nosotros. Eh,
que nosotros elegimos ver a este director sin ningún tipo de razón, Claro, no hay una razón. porque no me parece un director muy bueno. Claro, es un director muy de cine más mainstream, ¿no? Em, Pero pero si lo están haciendo por alguna razón, la van a tener que ver. yo sí Y tengo de una hecho, razón. Es porque tiene muchas películas. Y tiene muchas sí. películas con muy buenas reseñas. Y tiene muchas películas con malas reseñas. Y eso a mí me genera mucha curiosidad. Pero, de hecho, si están haciendo eso por alguna razón, recomiendo que vean esta película porque siento cuando más especial se vuelve esta película. Como si fuera una peli que yo veo de la nada, sin, digo, Que, la saco. literal. Pero hubo mucha curiosidad para mí en esta película. Pero bueno, no sé, nada, eso, me agradó la experiencia, pero estoy neutral, no le hablaría con nadie de esta película, solo con alguien que vivió lo mismo que viví yo. Está muy bien. Bueno, después vimos una que es como un universo alternativo de The Walking Dead. Creo que esto fue lo que triggerió que ahora estemos mirando The Walking Dead. Contexto, Martín ya vio la serie, yo nunca vi The Walking Dead y ahora la estamos mirando. Vimos esta película, ¡Jo! The Mist, que hay dos actrices de The Walking Dead y el contexto se siente bastante similar, se siente bastante apocalíptico. No choice. Hay dos personajes que aparecen en The Walking Dead. Bueno, personajes no, personas, actores, actrices. La que hace de Andrea y la que Andrea, hace de Carol. Carola. Sí, creo que sí, creo que son ellas. No hay ni más. Wait, ¿ese no es Dale? Es Dale. ¡Boludo! ¿Por qué hay tantos del cast de The Walking Dead en esta película? Es muy random. Nadie lo sabe. Acá está. Melissa McBride, Laurie Holden y Jeffrey Demon. Son todos actores que están en The Walking Dead. Y de los OGs, además, de los que están de la Season 1. Sí, sí. Muy random. Pero, buena peli, curiosa, divertida. Y creo que esta peli pasa una cosa. El final de esta peli. Sí, fue. Yo nunca escribo reseñas en Letterboxd, nunca dejo una review, pero en esta dejé una review. ¿La leo? ¿O no digo nada? Si es sin spoilers. Te la muestro y me decís qué opinas. Es una peli que está bien. Bueno, mi reseña en Letterboxd fue Most Fucked Up Ending I've Ever Seen. A mí el ending, siento que esta peli lo que brilla de esta peli es el ending, más que nada. Y para mí no fue tan impactante porque no sé en qué contexto yo vi el ending en YouTube hace 8 años, no lo sé. Entonces, cuando llegó el momento, dije, hey, yo vi esto, yo sé lo que pasa. Y eso me arruinó un poco la sorpresa. O sea, ¿lo sabías como antes de empezar la película o durante la película? ¿Te diste cuenta? Cuando llegó el momento, yo dije, yo sé lo que va a pasar. Claro, para mí lo vio como en alguna especie de compilación de peores finales de las películas. Algo así. Peor, but no por malo. Sí, no, recomendamos. Es más, yo sólidamente recomiendo la película por el final, no por la película. Así que, eso. Y para finalizar el episodio de hoy, tenemos The Descent, que, por Dios, esto aparte conectó de manera espiritual con todo lo que venía escuchando. Contexto, venía escuchando podcast de terror, porque vimos la película Undertone, ¿no? La mayoría de estos podcasts de terror tienen muchas leyendas de criaturas, tienen leyendas de terror, leyendas, todo muy aterrador sobre los montes Apalaches. Y esta película
pasa en uno de estos. Y yo no sabía nada. Yo no sabía que esta película era de eso. Literalmente la elegiste vos, ¿no? Bueno, ahora si querés habla vos, porque querías hablar de esta película. No, yo lo que voy a hacer es, voy a decir solamente una cosa y nada más. Y va a ser mi última interacción en este video. Oh, Tiene relación con esta película y lo tengo que hacer porque es demasiado random y porque tanto esta película como lo que voy a decir lo van a notar en mi mirada, pero es algo que tengo que decirlo. Entonces, si querés, termina tu review, cerrá el video y yo digo lo que tengo que decir. ok, bueno, yo quiero decir que cuando comenzó y vi los Montes Apalaches, me entusiasmé un montón. Le digo, lo agarro a Martín y le digo, hay muchas leyendas que estuve escuchando últimamente, porque estoy escuchando solo podcasts de terror. Y bueno, cuando empiezo a darme cuenta de qué trata la película, dije, ay, no, como pensé que iba a ser aburrida. Pero después, o sea, no sé, está muy bien narrada, está muy bien armada la película y genera miedo y conecta con esto de las leyendas y no esperás muchas de las cosas que pasan y tiene hasta plot twist muy copado, muy interesante. Y me gusta el final, que el final en las películas de terror es difícil de llevar. Así que no sé, como reseña final me gustó bastante. No es la mejor película que vi en la vida, pero me gustó. Especialmente por esto de que sentí una conexión espiritual con lo de los cosos de los Montes Apalaches. Listo. ¿No vas a decir nada? Nada, te pediste. Ah. Gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Ahora Martín no sé qué quiere. Hablando de conexión, que Mila dijo conexión, como que esto tuvo conexión. Para mí, esta película tiene mucha conexión. Esta película me recuerda demasiado a un videojuego que terminé recientemente y ese videojuego al mismo tiempo me recuerda mucho a esta película. Siento que están conectados, o sea, me recuerdan mucho el uno al otro. Y ese juego es Uncharted 1. Termina acá. Sí.